Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo soy y hoy vamos a sumergirnos en un territorio un tanto peculiar, bromas en situaciones serias. Sí, lo sé, suena un poco arriesgado, pero prometo que lo exploraremos con cuidado y sobre todo, buscando el humor inesperado. A lo largo de este vídeo, analizaremos algunos ejemplos donde la línea entre lo inapropiado y lo hilarante se vuelve peligrosamente difusa. Veremos cómo una broma, en el contexto equivocado, puede convertirse en un desastre, pero también exploraremos esas ocasiones en las que, contra todo pronóstico, logra romper la tensión y generar una carcajada genuina. Así que prepárense para un viaje lleno de anécdotas, reflexiones y, espero, muchas risas. Pero antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían un montón y me motivarían a seguir creando contenido para ustedes. Gracias. Ahora sí vamos a adentrarnos en el mundo de las bromas en situaciones serias. Pensemos por un momento en esa reunión importante en el trabajo, esa cena formal con la familia de tu pareja, o incluso, Dios no lo quiera, un funeral. Lugares donde, a priori, el humor no parece tener cabida. Pero, ¿qué pasa cuando, sin querer queriendo, algo divertido sucede? O peor aún, cuando intentamos que algo divertido suceda. Una de las cosas que hace que las bromas en situaciones serias sean tan arriesgadas es, obviamente, el contexto. No es lo mismo contar un chiste en una fiesta de cumpleaños que hacerlo durante un discurso de graduación. La clave está en la percepción y en cómo la audiencia interpreta tus intenciones. Si la broma se percibe como irrespetuosa, insensible o fuera de lugar, el resultado puede ser catastrófico. Pero, repito, hay excepciones. Y es en esas excepciones donde reside la verdadera maestría del humor, la capacidad de navegar por el filo de la navaja sin cortarse. Recuerdo una vez hace años que estaba en un funeral. Sé que no es el lugar más apropiado para reír, pero juro que no fue intencional. El cura estaba dando el sermón, todo el mundo estaba cabizbajo y silencioso cuando de repente sonó un teléfono con el tono de llamada de la Macarena. Sí, lo sé, increíble. Al principio hubo un silencio sepulcral, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero luego, poco a poco, empezaron a escucharse risitas contenidas. Incluso el cura tuvo que hacer una pausa para recomponerse. Fue un momento surrealista, una ruptura inesperada con la solemnidad del evento. No había nada divertido en la muerte de la persona que estábamos despidiendo, pero la ironía de la situación, el contraste entre la seriedad del funeral y la alegría desenfrenada de la canción, era innegable. Ahora, ¿estoy diciendo que esto sea algo bueno o que deba replicarse? No deberíamos ir a los funerales esperando que suene la Macarena. Pero en ese momento esa explosión de lo absurdo, en medio de la tristeza, ayudó a aligerar un poco el ambiente. Fue como un respiro, una pequeña grieta en la seriedad que nos permitió conectar de una manera inesperada. Quizás incluso nos recordó que la vida continúa, incluso en la presencia de la muerte. Otro ejemplo que me viene a la mente es el de las películas de comedia que se atreven a tocar temas tabú. Piensen en La vida es bella, una película italiana que trata sobre el Holocausto. Sé que suena contradictorio, y hay quienes la critican por ello, pero la película utiliza el humor para suavizar el horror de la situación y para mostrar la resiliencia del espíritu humano. Guido, el protagonista, crea un mundo de fantasía para su hijo, protegiéndolo de la brutal realidad del campo de concentración. Utiliza el humor como una herramienta de supervivencia, para mantener la esperanza y la humanidad en medio de la barbarie. No estoy diciendo que sea fácil ni que sea para todo el mundo, pero es un ejemplo de cómo el humor, utilizado con sensibilidad y respeto, puede ser una herramienta poderosa incluso en los momentos más oscuros. Pero, ¿cómo podemos evitar meter la pata al intentar hacer una broma en una situación seria? ¿Cómo podemos ser como Guido, utilizando el humor para aliviar el sufrimiento, en lugar de ofender o herir? Aquí van algunos consejos que espero les sean útiles. No son infalibles, pueden ayudarles a navegar por este terreno minado. Primero, evalúen la situación. ¿Es realmente apropiado hacer una broma? ¿Hay personas que podrían sentirse ofendidas? ¿Hay alguien en el grupo que es particularmente sensible al tema? Si tienen la menor duda, lo mejor es abstenerse. Recuerden, el silencio a veces es oro, especialmente cuando se trata de humor. Segundo, conozcan a su audiencia.
¿Cómo reaccionan normalmente a las bromas? ¿Tienen un sentido del humor similar al tuyo? ¿Son personas que aprecian el sarcasmo o prefieren un humor más directo? Si no están seguros, opten por un humor más ligero y universal. Eviten los chistes internos o las referencias oscuras que solo un pequeño grupo entenderá. Tercero, tengan cuidado con el tema de la broma. Eviten los temas sensibles como la política, la religión, la raza o la orientación sexual, especialmente si no conocen bien a la gente con la que están. Estos temas son particularmente propensos a generar controversia y ofender a alguien. Si deciden abordar un tema sensible, háganlo con extrema precaución y asegúrense de que su intención sea la de generar reflexión, y no la de burlarse o atacar a alguien. Cuarto, sean conscientes de su tono de voz y lenguaje corporal. Incluso una broma bien escrita puede sonar ofensiva si la dices con un tono arrogante o desdeñoso. Mantengan un tono neutral y un lenguaje corporal abierto y amigable. Sonrían, hagan contacto visual y demuestren que su intención es la de hacer reír, y no la de intimidar o menospreciar a nadie. Y quinto, pero no menos importante, estén preparados para disculparse. Si su broma no sale bien, no se pongan a la defensiva. Reconozcan su error, discúlpense sinceramente y sigan adelante. Una disculpa genuina puede marcar la diferencia entre una simple metedura de pata y una ofensa imperdonable. No tengan miedo de admitir que se equivocaron y de aprender de la experiencia. En definitiva, la clave está en la empatía y la sensibilidad. Antes de hacer una broma en una situación seria, pónganse en el lugar de los demás y pregúntense cómo se sentirían si ustedes fueran el blanco de la broma. ¿Se sentirían ofendidos, heridos o menospreciados? Si la respuesta es negativa, probablemente sea mejor guardarse el chiste para otro momento. Recuerden, el humor no debe ser a expensas de los demás, sino una forma de conectar y compartir una experiencia positiva. Ahora quiero compartir una anécdota personal que ilustra perfectamente lo fácil que es meter la pata en estas situaciones. Hace unos años, estaba dando una presentación muy importante en el trabajo. Era una presentación crucial para conseguir un nuevo cliente y estaba muy nervioso. Había pasado semanas preparándome, ensayando cada palabra y cada diapositiva. La presión era enorme. En un momento dado, mientras explicaba una gráfica, se me resbaló el puntero láser y apunté directamente a la entrepierna del jefe. No fue intencional, por supuesto, pero la imagen era innegable. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Sé que suena terrible, y lo fue. Al principio hubo un silencio incómodo. Yo estaba rojo de vergüenza y no sabía qué decir. Me imaginé que mi carrera profesional estaba llegando a su fin. Pero entonces mi jefe, que era un tipo con muy buen sentido del humor, soltó una carcajada y dijo: «Vaya, parece que mi propuesta es realmente atractiva». La tensión se rompió, todo el mundo se rió, y la presentación continuó con normalidad. Al final conseguimos el cliente y la anécdota se convirtió en una leyenda en la oficina. Cada vez que veíamos el puntero láser, alguien hacía una referencia al incidente. Pero, ojo, no todos los jefes reaccionarían de la misma manera. Tuve suerte de que el mío tuviera un buen sentido del humor. Si hubiera sido un jefe más serio y formal, la situación podría haber terminado de manera muy diferente. Otro aspecto importante a considerar es el tipo de humor que utilizamos. No es lo mismo el humor negro, el sarcasmo o la ironía. Cada uno tiene su propio nivel de riesgo y puede ser interpretado de diferentes maneras. El humor negro, por ejemplo, puede ser muy divertido para algunas personas, pero completamente ofensivo para otras. Depende mucho del contexto y de la sensibilidad de la audiencia. El sarcasmo, por su parte, puede ser percibido como agresivo o condescendiente, especialmente si no conoces bien a la persona con la que estás hablando. Puede ser interpretado como una burla o un ataque personal. Por lo general, en situaciones serias, es mejor optar por un humor más ligero y sutil. Un chiste inocente, una observación ingeniosa o una anécdota divertida pueden ser suficientes para romper el hielo y aligerar el ambiente sin ofender a nadie. El humor autocrítico, por ejemplo, puede ser una buena opción. Reírse de uno mismo demuestra humildad y puede hacer que los demás se sientan más cómodos. Pero, volviendo al principio, ¿por qué nos sentimos tan atraídos por las bromas en situaciones serias? Creo que tiene que ver con nuestra necesidad de romper con la monotonía y de desafiar las convenciones. En un mundo lleno de reglas y expectativas, el humor puede ser una forma de rebeldía,
una manera de recordarnos que la vida no siempre tiene que ser tan seria. A veces necesitamos un respiro, una válvula de escape para liberar la tensión acumulada. Además, el humor puede ser una herramienta muy poderosa para afrontar el estrés y la ansiedad. Cuando nos reímos, nuestro cuerpo libera endorfinas, que tienen un efecto analgésico y relajante. Por eso, incluso en los momentos más difíciles, una buena carcajada puede ayudarnos a sobrellevar la situación. Nos permite relativizar los problemas y ver las cosas desde una perspectiva diferente. En resumen, las bromas en situaciones serias son un terreno peligroso, pero también pueden ser una fuente de humor inesperado y de conexión humana. La clave está en la evaluación del contexto, el conocimiento de la audiencia, la sensibilidad en el tema y, sobre todo, la empatía. No se trata de evitar el humor por completo, sino de utilizarlo de manera responsable y consciente. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y, sobre todo, divertido. Recuerden que el humor es una herramienta poderosa, pero también una gran responsabilidad. Utilícenlo con cuidado y respeto, y estarán en camino de convertir incluso los momentos más serios en experiencias memorables. Y si meten la pata, no se preocupen demasiado. Todos lo hacemos de vez en cuando. Lo importante es aprender de los errores y seguir adelante. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Alguna vez han hecho una broma en una situación seria? ¿Cómo salió? ¿Tienen alguna anécdota divertida o embarazosa que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, no olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían un montón y me motivarían a seguir creando contenido para ustedes. Gracias de nuevo por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.